Hola, buen día a todos. Vamos a continuar con el tema alteraciones de la percepción del dolor. Nosotros habíamos revisado algunos conceptos, cómo se transmite, cómo se transduce, cómo se modula y cómo se percibe el dolor. Lo que nosotros habíamos revisado básicamente es el funcionamiento de las vías del dolor en un individuo sano. Habíamos revisado que existen unas terminaciones nerviosas que se llaman nociceptores, las cuales tienen que ser estimuladas rebasando un límite, el cual se llama umbral del dolor. Cuando se rebasa el umbral del dolor, se va a generar un estímulo que le avisa al cuerpo que está sucediendo algo nocivo para el organismo. Entonces, nosotros habíamos visto lo que les platico, que ahora lo esquematizo en esta gráfica. Por ejemplo, un estímulo, si nosotros lo graficamos, tiene que rebasar ese límite que se llama umbral del dolor para que active a los nociceptores. Por ejemplo, vean, cuando tú rebasas el umbral del dolor, activa los nociceptores y hay una señal de dolor. Cuando no lo rebasas, pues obviamente no hay dolor. Aquí en este caso, ¿qué rebasa y qué no rebasa el umbral del dolor? Por ejemplo, pueden ver ustedes, un golpe normalmente es un estímulo que rebasa el umbral del dolor y obviamente un golpe duele. Una caricia normalmente es un estímulo que no rebasa el umbral del dolor y si te dan una caricia, pues obviamente no se activan los nociceptores y no duele. Esto es en un sujeto normal. Entonces puede ser que por distintas razones, por distintas causas, las neuronas que vimos de primer, segundo y tercer orden y toda su estructura puedan tener modificaciones, alteraciones y el dolor no se perciba como se percibe en un individuo sano. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Pueden pasar distintas situaciones que se clasifican en distintas patologías y es lo que nosotros vamos a revisar. Entonces, la primera patología del dolor se llama alodinia. ¿Qué pasa en un sujeto alodínico o que tiene alodinia? Los sujetos que tienen alodinia tienen el umbral del dolor bastante bajo. Vean que aquí en la gráfica la línea del umbral del dolor está más abajo y comparándola con la anterior del sujeto sano, el estímulo, que es un golpe que en el sujeto sano rebasa el umbral del dolor, duele. Pero la diferencia es que en los alodínicos una caricia, que es un estímulo que normalmente no rebasa el umbral del dolor, en el alodínico, en el sujeto que tiene alodinia, sí lo rebasa y duele. En resumen, en la alodinia te duele lo que normalmente no debe doler. Estímulos simples activan los nociceptores y rebasan el umbral del dolor. ¿Por qué sucede esto? Bien, en un sujeto alodínico, nosotros si revisamos ahí las neuronas de segundo, primer, tercer orden, en el caso de las neuronas de segundo orden que están ahí en el asta dorsal, estas neuronas, a diferencia de las otras dos, tienen una mayor capacidad de cambiar su patrón de respuesta, por así decirlo. Entonces, también si hay cambio en la expresión de genes, etcétera, cuando hay una descarga sostenida sobre estas neuronas de segundo orden, cambian, por así decirlo, su patrón, su capacidad de respuesta. Entonces, cuando hay alguna alteración en las neuronas de segundo orden, se sensibilizan y los estímulos que en el sujeto sano no deberían rebasar el umbral del dolor, lo rebasan. ¿Por qué? Porque cambió el patrón de respuesta, entonces la falla ahí estaría en una sensibilización por exceso de estimulación o alguna alteración genética en las neuronas de segundo orden y el umbral del dolor bajó. Entonces al alodínico una caricia le duele. Habíamos visto que la estimulación se clasifica en estímulos térmicos, mecánicos, motoros y la alodinia tiene también esa clasificación. Por ejemplo, una persona puede tener alodinia mecánica. ¿Qué es una alodinia mecánica? Que los movimientos normales, naturales, que no te generan dolor, como pasarte un cepillo por la cabeza, que si lo haces de una manera promedio, de una manera normal, no
te debería de generar dolor. En una persona que tiene alodinia mecánica, esa presión que hace el cepillo, esa vibración, ese movimiento genera un dolor y peinarse se vuelve un proceso insoportable. Entonces la alodinia puede ser mecánica, la alodinia puede ser térmica en cuanto a que reduce el intervalo en el cual las células están en una zona de confort. Por ejemplo, en el caso de que tú toques agua hirviendo, pues obviamente tiene que sacar a las células de ese intervalo de confort térmico y genera dolor. Pero, por ejemplo, cuando una persona se baña con agua caliente, que normalmente sería una experiencia satisfactoria, relajante, en una persona con alodinia térmica, esa agua a 30 grados, 30 y tantos grados, a la temperatura que pongan el agua con la que se bañan, se vuelve un estímulo insoportable cuando es alodinia térmica. Si es alodinia motora, estímulos motoros que son soportables para los sujetos sanos y que no generan dolor, como sería correr, que estamos activando el sistema locomotor. En el caso de una persona con alodinia motora, correr, caminar, le duele. O sea, estímulos que normalmente no duelen como correr, caminar, etcétera, en la persona con alodinia motora son insoportables. ¿Por qué? Porque está ahí esa falla en las neuronas de segundo orden que cambiaron su patrón de respuesta. ¿Cuáles son las causas de que esas neuronas de segundo orden cambien su patrón de respuesta? Históricamente las causas han sido factores como el tabaquismo, la obesidad, que generan enfermedades crónicas y terminan por lesionar esas terminales nerviosas. Pero hoy en día han cambiado esas causas. La causa número 1 es el abuso de sustancias psicoestimulantes, de drogas de abuso, que normalmente terminan por dañar toda esa vía de conducción y hacen que se transmita un estímulo cuando no se debe de transmitir. En el caso de los alodínicos, cuando una persona es diagnosticada con alodinia, su tratamiento se va a basar en la administración de fármacos anestésicos. Un fármaco anestésico desensibiliza totalmente una terminal nerviosa, a diferencia de un analgésico que solamente inhibe la transmisión del dolor. Por ejemplo, si te hacen un proceso odontológico y te ponen anestesia, tú no sientes ni siquiera una caricia o un toque simple que no genera dolor. En el caso de los anestésicos, se inhibe totalmente la percepción de estímulos tanto dolorosos como no dolorosos. Pero en este caso, como las personas alodínicas sienten dolor por lo normalmente no doloroso y por lo doloroso, aquí en este caso un anestésico es la opción para ellos. Entonces, el primer trastorno de la percepción del dolor que nosotros vamos a ver es la alodinia, y con esto terminamos y continuamos en el siguiente. Nos vemos.